34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Medellín, martes 22 de noviembre de 2022. Buenas tardes. De nuevo los saludamos y les damos la bienvenida al 34º Congreso Nacional de Medicina General y Social de ASMEDAS Antioquia, evento que cuenta con el respaldo académico de las siguientes instituciones: Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana, Facultad de Medicina de la Universidad CES, Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud de la Corporación Universitaria Remington, Programa de Medicina de la Universidad EIA y Academia de Medicina de Medellín. La primera conferencia de esta tarde, El niño y adolescente con discordancia de género, está a cargo del Dr. Gabriel Jaime Montoya Montoya, médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia, máster en Sexología Clínica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED de España, máster y doctor en Bioética de la Universidad del Bosque, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Hola, ¿qué tal? Gracias, ASMEDAS, por la invitación para compartir estos conocimientos y para avanzar en este campo de la salud sexual que tanto se requiere. Hoy vamos a hablar del niño, niña y adolescente con discordancia de género. La visión que tenemos habitualmente del sexo y del género ha sido binaria, es decir, ha sido o hombre o mujer o masculino o femenino. No obstante, hay que entender los movimientos sociales que se han ido dando en la cantidad de generación de diversas identidades, ¿ya? Y cómo muchas personas se encuentran en esto que está sucediendo allí en el entorno como la identidad propia. La división en macho y hembra es una división que es lo que alude precisamente al sexo, a la división también entre hombres y mujeres. De hecho, la naturaleza también tiene, podríamos decir que hay sexo vegetal, es decir, hay plantas que son llamadas dioicas, en donde vamos a encontrar una planta macho y otra planta hembra. Por ejemplo, está el kiwi, está la marihuana. Pero también en otras especies lo que vamos a encontrar es que los dos sexos están dentro del mismo individuo como tal. En la sociedad de Medellín hay un antecedente muy llamativo para quienes nos dedicamos a estudiar esto. Hay un antecedente de comienzos del siglo XX en donde este personaje, Rosa Emilia Restrepo, fue fotografiada por Benjamín de la Calle y generó una especie, digamos así, de escándalo en ese momento para la sociedad tradicional paisa. Y es que este individuo, XY, hombre, trabajaba en los días en las casas en las familias de Medellín, prestantes, prestaba sus servicios en trabajos domésticos, pero en la noche volvía, digámoslo así, como a su esencia de hombre masculina y se iba para las cantinas a tomar aguardiente, que no era lo que era permitido obviamente para una mujer. Entonces aquí se inicia un proceso grande en el que participan incluso pues peritos, médicos para tratar de ver qué era lo que realmente era y pues confirman que era un hombre pues XY. Y esto genera también como una representación de cómo muchas veces han sido atacadas estas personas, no solamente por la sociedad, sino que incluso también por los dispositivos médicos, en el sentido de querer como ajustar a la norma. Ese ha sido como el punto grande y por eso lo vamos a ver también que en niños, niñas y adolescentes con discordancia de género, una de las grandes barreras que experimentan es precisamente la no aceptación de entrada de su identidad. Podemos estimar que aproximadamente la prevalencia para esta situación de discordancia o disforia, como también podemos encontrar en los textos médicos, es de cerca del 1%. O sea que no es una realidad que podamos como desconocer, incluso podríamos compararla a la misma prevalencia que encontramos, por ejemplo, en esquizofrenia. Entonces, aunque parezca poco, realmente es muy representativo que una de cada 100 personas podamos encontrar esta condición de discordancia de género. Y también hay que considerar otros elementos, por ejemplo, que están asociados a tener, digamos, esta identidad. Y ya de aquí hay también como un asunto porque una cosa es tener un diagnóstico psiquiátrico, un diagnóstico médico, otra es tener una identidad.
en el sentido de respetar la dignidad de las personas con discordancia de género, pues ahí hay un asunto grande, todavía permanecen en las clasificaciones diagnósticas como un diagnóstico, pero probablemente con lo que venga en el crecimiento, la reflexión y también lo que se está dando desde el activismo, pues se han descolgado, digámoslo así, estos diagnósticos y estas personas sean aceptadas en los servicios de salud, no como enfermos, sino como una manifestación más de la diversidad que tienen las personas, pero que esa diversidad, y en el caso especial pues, de las personas trans, pues requiere soporte, por ejemplo, en hormonas, en intervenciones quirúrgicas y también en soporte psicosocial. Infortunadamente, la expectativa de vida de las personas trans es muy baja. Según un reporte de la OPS, en América Latina una persona trans tiene una expectativa de vida de cerca de 35 años. Esto es la expectativa de vida que se tenía para la mayoría de la población a mitad del siglo XIX. Sabemos que infortunadamente dentro del grupo LGBTIQ+, las personas trans son las que suelen experimentar más de afectaciones por parte de violencia física, verbal, en fin, discriminación. Es una realidad y uno entiende también que leyendo estos datos, pues por supuesto la preocupación que pueden experimentar los padres, familiares, cuando descubren, cuando el niño descubre su identidad o cuando está en ese proceso de entender qué es lo que está pasando con él o con ella. Y los diagnósticos, hay varias clasificaciones diagnósticas, aquí tomo la definición partiendo, digámoslo así, de las convenciones que están en el CIE y en el DSM, y lo que vamos a encontrar entonces es una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna, de una duración mínima de 6 meses, o sea, no es algo temporal, no es una cuestión de una sola semana, y se manifiesta por varias características en las que coincide, por ejemplo, un poderoso deseo de ser del otro sexo o una insistencia en que se es del otro sexo, ¿ya? Esa experiencia que experimentan estos niños es muy llamativa porque es que hay una convicción, ¿ya? No es necesariamente como un capricho o algo que obedezca a una moda, es una convicción de que se es del otro sexo o de que se va a transformar en el otro sexo. Entonces, por eso muchas veces vamos a ver que en estos chicos, chicas, cuando se van a acercar a la pubertad, desean adquirir los caracteres sexuales secundarios del otro sexo. Hay también en los chicos una fuerte preferencia por el transvestismo, por simular el atuendo femenino, y en las chicas pues también por buscar, digamos, toda esa representatividad convencional que se le da al género masculino en, por ejemplo, la indumentaria. Eh, y también eso se manifiesta como en el plano, digámoslo así, mental, en donde hay fantasía de que se pertenece al otro sexo. También de otro lado hay una marcada preferencia por juguetes, juegos o actividades habitualmente utilizados o practicados por el sexo opuesto. Aquí también habría que añadir, porque es que estos criterios también no pueden volverse como un lecho propuesto que hay que hacer ajustarlo todo según, o sea, que el paciente es el que se tiene que ajustar a los criterios. Obviamente para quienes hacemos clínica no siempre se cumplen a plenitud todos estos criterios y también hay algunos que son supremamente relativos, por ejemplo este el juego. Todo este asunto que hemos venido experimentando de relativizar y gracias a los aportes de la teoría queer, ya muchas veces ya no es esas convencionalidades que teníamos de los niños con carritos y las niñas con muñecas, también entonces nos ha hecho replantear si ese criterio de qué manera se puede revisar. Ahí, en el trabajo de la filósofa norteamericana Judith Butler, encontramos precisamente una cantidad de cuestionamiento de todos estos criterios con los que habitualmente la psiquiatría ha clasificado, digámoslo así, o se ha tratado de acercar a entender si un niño o una niña tiene disforia de género. Entonces, por eso muchas veces vamos a encontrar que hay como una relativización de todas estas cosas. Lo que pasa, y nos sirve para quienes hagamos la clínica, es el carácter predominante de estas conductas, ya no solamente como un interés que puede surgir perfectamente en que un niño se sienta atraído por ver, como es jugar con muñecas, en fin, sino que es como una manera en la que podemos encontrar que el niño afirma su identidad, ¿ya? También hay una marcada preferencia por compañeros de juego del sexo opuesto. También puede haber un rechazo. Hay dos elementos que he tratado como de esbozar. Uno es un profundo interés por ser del otro sexo y tener elementos del otro sexo, pero también asociado a esto hay un rechazo de lo que corresponde al sexo con el que fue asignado al nacimiento. Entonces hay
vemos como esa tensión, una dialéctica que podríamos ver allí, de tratar de migrar, de acercarse, de englobar todo lo que hay del otro sexo, pero también un rechazo de lo que es lo propio, lo típicamente asignado al propio sexo. Pero también aquí, y quiero que hagamos énfasis en esto, un marcado disgusto por la propia anatomía sexual. Ese es tal vez uno de los rasgos grandes que nos permite entender que está presente esta identidad, porque muchas veces podemos ver que haya niños que se interesen por lo femenino, por compañía con chicas, por juegos femeninos, pero no haya ese rechazo por los genitales. Entonces tengamos en cuenta que eso es un punto central dentro del diagnóstico, ese rechazo, esa disforia con los genitales y con también, por supuesto, con los caracteres sexuales secundarios cuando aparecen pues ya en la pubertad. Y como les explicaba hace un momento, también hay como el deseo, la fantasía de adquirir, niños, niñas prepúberes, que esos caracteres del otro sexo lleguen con la pubertad. En los adolescentes lo que vemos es también precisamente que se observan estos criterios y vemos que precisamente hay una incongruencia con esos caracteres cuando empiezan a aparecer. Entonces aquí ya también lo que vamos a ver es que los chicos trans, o sea, de chica a chico, rechazan, por ejemplo, la menstruación, por ejemplo. Y muchos chicas trans, o sea, de chico a chica, van a también tener incomodidad, por ejemplo, con las erecciones o con la aparición, por ejemplo, del vello facial, del vello corporal. Entonces ahí hay como un combate precisamente con eso, incluso una manera de ocultarlo. En los chicos trans, adolescentes, podemos ver muchas veces cómo empiezan a utilizar fajas, en fin, para tratar de no aparentar o no mostrar, digamos, como el desarrollo de los senos. Siempre que estemos en estos contextos tenemos que entender que el mundo contemporáneo no es un mundo de categorías individuales en sexualidad y identidades individuales, categoriales. Lo que tenemos que entender es que hay una multidimensionalidad de la identidad sexual. Por eso vamos a ver que hay un punto grande en donde las personas, está la corriente grande, digamos así, de la heterosexualidad, que ocupa aproximadamente el 85-90% de la población, pero ese otro porcentaje restante se puede distribuir con múltiples identidades, ¿ya? Entonces, ya para quienes hagan la clínica, yo creo que ya han podido empezar a notar que con frecuencia los pacientes pueden decir, yo soy heteroflexible, yo soy bicurioso, y por supuesto aquí dentro de toda esta cantidad de identidades, pues vamos a encontrar también con los pacientes que tienen yo soy trans. Hay un asunto grande allí porque es que el término trans, y no quiero aturdirlos con esto porque siempre casi que cada semana uno puede decir hay una nueva clasificación, una nueva descripción. En general, trans, lo que se denomina la sombrilla trans, acoge muchas identidades, ya acoge muchas identidades. Entonces puede incluir a las personas transexuales, de los que estamos hablando en el día de hoy, pero también podría incluir a las personas travestis, un término que incluso se está migrando, aunque la psiquiatría todavía lo puede emplear, para decir aquellas personas que han adaptado características del otro sexo, por ejemplo, chicos que se transforman en chicas, con sus cirugías, sus prótesis, pero conservan el pene, no hay disforia con anatomía genital. Y también allí estaría dentro de la sombrilla trans, estarían también las personas, por ejemplo, que son que cross-dressing, que hacen este juego con la indumentaria, o personas andróginas. Siempre les doy una clave, un tip. Como esos términos a ratos son confusos, se unen cuando hablamos de género no binario o fluido, la clave principal es pregúntele a ese ser humano que tiene enfrente qué es lo que entiende, explíqueme qué es lo que tú entiendes por esa identidad, por ejemplo, en sexo fluido, no binario, qué es lo que entiendes por ser heteroflexible. Porque, por supuesto, que hay una convencionalidad, esto todavía se está estructurando, entonces por eso podemos ver que hay como una especie de polisemia, si podríamos decirle en esos términos. Entonces, para tratar de hacer esa empatía terapéutica, pues, digámosle, preguntémosle cómo se sienten. Aquí está. Esto que de una manera increíble, cómo hay una profusión, y por eso nunca alcanza uno como a decir, uy, ¿dónde me ubico con todo eso? Probablemente, y lo veo en mi consulta, muchas de las personas que tienen esta discordancia van a decirte yo soy trans, ¿ya? Por lo general, la mayoría es yo soy transexual, y o también puede decir tengo disforia de género, también llegan incluso empleando el término concreto más técnico,
pero lo que uno hace es tratar de precisamente en compañía del paciente y también de sus familiares, porque aquí no hay que desconocer el papel de los padres, hacer ese acercamiento para decir, bueno, ¿cuándo descubriste esto? ¿Quién te informó de esto? ¿Dónde encontraste este dato? ¿Y de qué manera, bien importante esto descifra o logra encajar, englobar mejor todo lo que tú estás experimentando? Entonces es fundamental, más que estar buscando una palabra, un término en especial, qué es lo que estás experimentando y de qué manera, por ejemplo, decir que soy demisexual, por ejemplo, es una identidad en la que las personas primero establecen un vínculo afectivo y después consideran el sexo de la otra persona. Entonces puede ser una chica que diga, pues yo soy demisexual y si un chico me cae bien y me puedo vincular afectivamente con él, pues entonces digamos que sería heterosexual, pero no me importa si una chica me cae bien y me vinculo emocionalmente y afectivamente con ella, no me importa el sexo que tenga. Entonces, me importa es primero, por ejemplo, así como el carácter que está allí en el demisexual. Para resumir entonces, la idea más que enredarnos con los términos es tratar de descifrar la realidad global que está experimentando esa persona y por qué de alguna manera un término descifra esa identidad. ¿Cuál es el punto grande en esto? Y es por eso y quiero aprovechar este evento para advertir cómo hemos tenido que ir madurando a tratar de entender la realidad de las personas trans. Uno de los puntos grandes que encontramos son las resistencias de parte del sector salud para atender a estas personas. Eh, en la tesis doctoral que desarrollé, la hice en el doctorado en bioética, la hice con las representaciones sociales de los médicos psiquiatras acerca de las personas precisamente con disforia de género. Y una de las cosas que encontraba yo allí en mis colegas era, por ejemplo, como una especie de temor, como de susto, como de miedo a enfrentarse con un paciente que no es el convencional. Había como, muchas veces el rechazo proviene del desconocimiento, de la falta de entrenamiento, como también puede uno encontrar que, y eso es incluso una manera también en la que puede haber transfobia, como una especie de asombro, como por, voy a decirlo de esta manera, porque así está escrito en la literatura, la monstruosidad que puede representar el otro, pero no por la deformación física, sino por esa estructura que suena como tan diferente, como extraña. A ver, este es un chico que quiere transformarse en chica, pero que a la vez le gustan las chicas. Estas cosas, estas situaciones, esas descripciones que pueden ser como extrañas, generan muchas veces rechazo en el personal de salud porque se sienten incómodos realizando la atención. Entonces, lo que estamos buscando justamente cuando estamos aquí hablando de estos temas es que el personal gane cada vez más experticia en esto, que podamos preguntar y que no sea la actitud de rechazo, de marginación la que primero encuentren los pacientes y sus padres. También hay que anotar, y esto sucede con niños y adolescentes, que también son marginados porque muchas veces son señalados los padres como los causantes de esa situación o como que hubieran alcahueteado, para utilizar un término pues, convencional, hubieran permitido esa situación. Entonces, cuando muchas veces vemos discriminación también en los colegios hacia los padres que han sido tolerantes o que están siendo acompañados en un proceso de aceptación, de comprensión de estas identidades, entonces muchas veces son como señalados como los causantes de esta situación. Aquí este es un fotograma de una película, La chica danesa, se la recomiendo porque allí también se refleja este asunto de también la carencia de técnica en en un momento dado de la medicina para poder atender estas necesidades. Hoy contamos con una cantidad de recursos, todavía nos falta desarrollar mucha técnica, por ejemplo, en la reconstrucción de neofalos, pero esto nos podría permitir que hay opciones de atender. Y no todas las personas, y esto es bien importante, también quiero enfatizar, no todas las personas quieren hacer un proceso como convencional en un protocolo, entras aquí y terminas allí con una cirugía de reasignación de sexo, no necesariamente. Con los chicos trans muchas veces vamos a ver que lo que desean principalmente es recibir hormonación y hacer la mastectomía.
nada más, no quieren ni retirarse el útero, porque incluso planean tener un proyecto reproductivo, según su orientación sexual, obviamente. Entonces, vamos a ver como el punto en el que no es que se suban todos los pacientes y todos terminen experimentando lo mismo. De hecho, es un temor muy frecuente, porque también entendemos en los padres que hay prácticas e intervenciones que son reversibles, pero hay otras que son irreversibles, ¿ya? Y por eso es tanto el desafío de quienes trabajamos allí. Esto no solamente es una labor del psiquiatra. Yo soy psiquiatra sexólogo, pues cada que trabajo con niños, niñas y adolescentes, siempre requiero el soporte de un colega especialista en psiquiatría de niños y adolescentes, pero también es un trabajo en equipo donde participan también, por supuesto, psicología, trabajo social, bueno, los que somos sexólogos, en fin, endocrinología, otorrinolaringología, en fin, para llevar este acercamiento. Pero lo importante es que haya la voluntad de querer hacer una atención. Y si bien muchas veces no está conformado un equipo, por lo menos empezar a tratar de tejer esa red en la que los que estamos interesados en ayudar a las personas trans, pues podamos conectarnos. La hormonación es un proceso que es tal vez como de los que se realiza más de entrada, obviamente, por supuesto, liderado por endocrinología, y que en estos chicos y chicas pues, tiene diversas expresiones. Por supuesto, hay que entender que hay que contar con el debido consentimiento informado, que hay que garantizar, por supuesto, que el diagnóstico sí está presente, no es que el chico o la chica entre en la consulta y a la semana siguiente estén ya hormonados. Es un proceso, es importante que grabemos esta visión de un proceso, ¿ya? Aunque se pueden seguir protocolos, que los hay, por supuesto, hay que entender que esto también tiene que ser individualizado. Entonces no es como llegar y decir, llegó a la consulta del sexólogo y ya en un mes tiene que estar hormonado necesariamente. No es así necesariamente. También es importante entender la realidad. En Colombia no tenemos una ley como tal para las personas trans, como está en España, como está en Argentina, y por eso el desafío es individuo a individuo. El sistema, por ejemplo, holandés, para que atienda y capta a estos niños y niñas y adolescentes con disforia de género, cuando se estima conveniente, se detiene la pubertad, saben que hay hormonas con las que se puede realizar esto, agonistas, y se procura que haya un mayor crecimiento, digámoslo así, en la parte mental, una maduración mental, para que sea la propia persona, ese ser humano, el que decida qué quiere hacer, pero que no haya la presión del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, el que lleve, por ejemplo, y nos sucede con las mujeres trans, las chicas trans, que el cambio de voz llega a ser irreversible y la voz para una mujer trans es algo muy importante. Entonces tenemos como ese punto, también está la cirugía. La cirugía, por supuesto, hace parte también de un proceso con consentimiento, de unión con los cirujanos, pero no entendiéndolo como en ese punto que en otros momentos se hacía, sobre todo con las personas con trastornos del desarrollo sexual, de tener como una intervención de castración, no, siempre entendiendo y buscando un principio que es el de la armonización. No todas las personas trans desean realizar cirugía, todas las cirugías. Hay estudios en donde demuestran que las personas trans consultan menos, pero es porque se autoexcluyen. Eso es un asunto que tenemos que superar. Suelen tener una menor afiliación al sistema. Hay violencia directa, es decir, es que no es solo la indirecta. Y otra barrera es la ignorancia del personal de salud. Por eso estos eventos, estos espacios que nos permitimos, pues nos han de ayudar a superar esto. Tratar de hacer precisamente servicios más amigables. En algunas instituciones se están construyendo servicios para adolescentes y personas, niños y niñas y adultos trans, de tal manera que haya una conexión en donde sientan allí hay un sitio en donde pueden ser recibidos, atendidos y sobre todo respetados y acompañados. Y aquí este es un link para quienes quieran seguir formándose. Les recomiendo este documental, unos 20 y tantos minutos, para entender este asunto de lo que es la diversidad sexual en los jóvenes. Y bueno, este era el material que les quería presentar en el día de hoy. Muchas gracias.